Doctores, ¿se ve el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ya. Es una paciente de 30 años de edad que viene por un cuadro de hemorragia digestiva. Se encontró en la unidad de cuidados intermedios. Está con su monitor. Está con una sonda nasogástrica en la cual se ve hematemesis. Al mismo tiempo está con su sonda Follen para ver diuresis. Está con una cabecera de 30 grados y está con su fluidoterapia. Están pasando lo que son cristaloides, cloruro de sodio, omeprazol, procinéticos y vasopresores. Esto será un ejemplo de un cuadro de shock hipovolémico por una hemorragia digestiva alta por una úlcera gástrica. Este es un paciente varón de... Doctores, ¿se ve el video? Sí, doctor. Sí, se ve. Ya. Son videos no editados, por eso que está sin volumen. Si no, se va a escuchar la bulla de sala de operaciones. Este es un paciente politraumatizado, referido de San Juan del Lurigancho. Tiene un traumatismo torácico, un traumatismo abdominal abierto, en la cual hay un traumatismo esplénico. En esta zona se nota una zona de escoriación. Fue un accidente de tránsito. Aparte tiene una fractura de miembro inferior izquierdo. Se hizo justo una laparotomía. En la laparotomía terminó con una esplenectomía. Aparte se le colocó un Dren Penrose para ver el sangrado. Justamente para esto nos sirvió una laparotomía exploratoria, justamente para evaluar los órganos intraabdominales, ¿eh? Entonces, un paciente politraumatizado con traumatismo torácico, traumatismo abdominal y una fractura de miembro inferior izquierdo, en la cual se realizó una laparotomía exploratoria, se hizo una esplenectomía más un drenaje con un Dren Penrose. Esto sería un shock hipovolémico. Está terminando la sala de operaciones, el paciente está entubado, se va a pasar ya a la cama de recuperación. Ya. Antes de empezar, esta es una laparotomía exploratoria. Justamente también es un paciente varón de 60 años de edad que vino por un cuadro séptico, una peritonitis por un cuerpo extraño. Se realizó una laparotomía para visualizar y extraer el cuerpo extraño. Vamos a ver la primera parte, que es la laparotomía, y posteriormente vamos a ver el video del paciente. Se realizó una laparotomía, una incisión mediana, supra e infraumbilical. A nivel del intestino grueso se encontró una estructura tubular que había incrustado los intestinos. Se procedió a retirar especie de tubo que produce un cuadro de peritonitis. Ya ¿se ve el video, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya posteriormente el paciente ya en cuidados intermedios se encuentra en una sala donde está con su monitor. Esta maquinita sirve justamente para pasar los inotrópicos. Esta imagen que se ve acá es un catéter venoso central. Justamente es una de las alternativas para la colocación de los inotrópicos. Llámese epinefrina, norepinefrina. Entonces, aparte tiene una bolsita donde está recibiendo su nutrición parenteral. Este paciente tiene dos tipos de nutriciones. Una nutrición parenteral, la que estoy enseñando con el puntero, y una nutrición enteral, que está a través de esta sondita. El paciente tiene dos, una sonda enteral para alimentos y una sonda nasogástrica, que sirve para descomprimir.
Entonces, este es el paciente que fue operado, se le hizo una restitución intestinal, está con sus inotrópicos, está con sus fluidoterapias, acá está el cloruro, los cristaloides especialmente son los que utilizan, está con su sonda de nasogástrica a gravedad para descomprimir, está con una cabecera de 30 grados para que no se aspire cuando vomita, más bien son pacientes ancianos, tiene una nutrición parenteral y al mismo tiempo tiene una sonda nasoyunal. Esta sonda nasoyunal también sirve para nutrición enteral. Entonces, una nutrición parenteral que va directo a la vena y una nutrición enteral. Mayormente el tratamiento es inotrópicos, fluidoterapia, en caso de shock sépticos. Acá, como ya es post-cirugía, está con su nutrición enteral y parenteral, posterior a los 3-4 días de la cirugía, más o menos. A ver, este es el último video, es un video, lo vamos a pasar un poco rápido porque demora bastante. Mayormente cuando tenemos pacientes con shock hipovolémico o shock séptico, o en general pacientes chocados, a estos pacientes siempre se debe colocar un catéter venoso central. Entonces acá el residente de emergencias y desastres en trauma shock está colocando un catéter venoso central, justamente que nos permite pasar fluidos de regular cantidad, nos permite evaluar la presión venosa central y también pasar medicamentos como son los inotrópicos. También en algunos casos hemoderivados. Como son pacientes que son sensibles y necesitan un control adecuado del balance hídrico, es necesario que todos estos pacientes tengan un catéter venoso central. Este catéter venoso central se coloca a nivel del subclavio. Está colocando el catéter. Ya no se utiliza mayormente en pacientes chocados, no se utiliza vías periféricas. Lo que se utiliza son catéteres venosos centrales. Está viendo la permeabilidad del catéter, está aspirando para confirmar que esté en la vena en el lugar adecuado. Vamos a pasar a la exposición. ¿Alguna pregunta de los videos? Doctores, doctoras, ¿alguna pregunta? Justamente a propósito de la exposición, la importancia de la laparotomía, ¿sí? En nuestro país se utiliza la laparoscopía y la laparotomía, pero hay lugares o circunstancias o en algunos casos en la cual no se cuenta con laparoscopio o son cirugías de emergencia en la cual se indica una laparotomía. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Doctores, doctoras? Creo que no, doctor. Ya, entonces empezamos con la exposición. Ya, el tema es shock en cirugía, tipos, diagnósticos y tratamiento inicial. El índice de los temas a tratar. Ya. ¿Qué es el shock? Esta es una paciente que ingresa a la emergencia, es una paciente de 73 años de edad con un cuadro de hipotensión, ingresa con ictericia, fiebre y problemas para respirar, con una frecuencia respiratoria más o menos de 25. Entonces nos habla de que hay algo raro está pasando en esta paciente, ¿sí? Está cursando con un síndrome, con un cuadro, con una patología que es el tema que vamos a tocar. Entonces, ¿cómo se define el shock? Es un síndrome clínico que resulta de una hipoperfusión tisular. ¿A qué se refiere una hipoperfusión tisular? En la cual hay déficit de oxígeno. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que se presente el metabolismo anaeróbico. Al presentarse el metabolismo anaeróbico, van a aumentar los ácidos lácticos y la acidosis metabólica. Y por consiguiente,
va a producir el consumo del depósito energético de las células, alteración de la función celular y la muerte celular. La importancia del shock. En el shock hay una hipotensión, pero cuando hablamos de hipotensión hablamos de presión arterial. ¿Y qué viene a ser la presión arterial? Viene a ser el producto del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. ¿Y qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico vendría a ser la sangre expulsada durante la sístole. Los valores normales son de 70 a 90 mililitros por latido. Y la frecuencia cardíaca, un promedio de 60 a 90. En un paciente normal de más o menos que tiene un promedio de 70 latidos, un gasto cardíaco es más o menos de 5 litros por minuto. La resistencia se refiere al tono a nivel del lecho vascular, donde va a haber una dilatación y contracción arterial, originando una resistencia a nivel de los capilares. Entonces, todo esto es importante para entender los tipos de shock. Tenemos tipos de shock: shock séptico, shock distributivo, shock hipovolémico, shock cardiogénico y shock obstructivo. Los que son los más importantes en la cirugía son el shock séptico, que viene a ser un shock distributivo, en la cual vamos a encontrar una disminución de la resistencia vascular periférica. Este tipo de shock es el shock más frecuente, en la cual también se define con una piel caliente. El tipo de tratamiento que va a recibir ese tipo de shock es fluidoterapia, vasoactivos, antibiótico terapia. Si este shock no es un shock séptico, es un shock neurogénico que también se da en el distributivo, o es un shock anafiláctico, o es un shock producido por el síndrome de Addison, cada uno va a recibir un tratamiento adecuado. Cuando es shock anafiláctico, se puede utilizar la epinefrina. En caso de shock producido por el síndrome de Addison, podemos utilizar hidrocortisona. El otro tipo de shock frecuente en cirugía es el shock hipovolémico, especialmente en pacientes politraumatizados, pacientes que tienen hematomas, hemoperitoneo, hemotórax. Otro tipo de shock hipovolémico visto por cirugía son los de patología ginecológica, como son los embarazos ectópicos. Este shock también son los gastrointestinales, como son las de hemorragias digestivas, por úlceras, por perforaciones, por gastritis. La característica de este shock es la que, en cuanto a la presión arterial, va a haber una disminución del gasto cardíaco. En cambio, la resistencia vascular periférica va a estar aumentada, tratando de compensar a la presión arterial. En este caso, en estos pacientes, vamos a encontrar pacientes con una piel fría, con un pulso piliforme, y la triada de la muerte. A esta triada de la muerte llamamos de hipotermia, acidosis y coagulopatías, que es propia del shock hipovolémico. El tratamiento es fluidoterapia, hemoderivados, como son paquetes globulares, plasma fresco, congelado, vasoactivos, como son norepinefrina, epinefrina y dopamina. Entonces, los tipos de shock más utilizados o que se encuentran más frecuentes a nivel de cirugía tenemos el distributivo y sobre todo el shock séptico. En cuanto al shock hipovolémico, lo que son originados por politraumatizados, ginecológicos y de patología gastrointestinal, como las hemorragias digestivas altas y hemorragias digestivas bajas.
En este cuadro se trata de representar algunas características del shock. En la primera parte vemos agentes patógenos que pueden producir algunos cuadros de shock, como son el abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo traumático, el abdomen agudo obstructivo y el abdomen agudo vascular. Estos agentes en algún momento van a producir una respuesta inflamatoria local a nivel de la cavidad abdominal. Posteriormente, un ejemplo sería el de una apendicitis. Cuando hay una apendicitis, hay una respuesta local en la fosa ilíaca derecha, pero ¿qué pasa si esa peritonitis se perfora o pasa más tiempo en la cual la cantidad de pus ya no se encuentra en un cuadrante, sino se disemina en toda la cavidad abdominal, en los 4 cuadrantes, y se comporta como un cuadro infeccioso, dando una respuesta inflamatoria sistémica, que en algunos casos puede llegar a un cuadro de shock séptico. El otro caso, en la cual hay un traumatismo abdominal, hay una ruptura del vaso, en la cual hay un sangrado que en algún momento, si es un trauma leve, se podría controlar, pero si es un trauma grado 4 o 5, en la cual hay mayor sangrado, va a producir una hipovolemia, un trastorno de hipoperfusión que va a llevar a un síndrome de shock hipovolémico, shock circulatorio. Todos estos, si no se controlan en algún momento, pueden llegar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple y ocasionar la muerte del paciente. Vamos a hablar de cada uno de los shock. El shock hipovolémico es uno de los más frecuentes en el área de emergencia. En algunas estadísticas se menciona que las edades más frecuentes de estos pacientes son entre los 20 y 30 años de edad, en su mayoría varones. En los últimos años, estos cuadros de pacientes politraumatizados han ido aumentando, tanto por la parte de mortalidad y morbilidad. La etiología del shock hipovolémico pueden ser hemorrágicos, cuando son traumas abdominales cerrados o abiertos. Puede ser sangrado gastrointestinal, como las hemorragias digestivas altas o bajas, ginecológicas, como los embarazos ectópicos. Pueden no ser hemorrágicos, en el caso de quemaduras, en la cual hay una pérdida considerable de electrolitos y de líquidos y de agua. Puede ser por pérdida por fluidos, por caso de gastroenteritis, diarreas, vómitos. Y también puede ser por secuestro del tercer espacio, en caso de pancreatitis, cirrosis, en la cual hay ascitis, y en caso de obstrucciones intestinales, lo que nos interesa en caso de cirugía. Entonces, etiología del shock hipovolémico. La gran mayoría son hemorrágicos por traumas, pacientes politraumatizados, por hemorragias digestivas, y otra cantidad de pacientes son los pacientes obstruidos, en la cual no hay un cuadro hemorrágico. En el cuadro de obstructivo nos valemos de una placa de abdomen, que es importante para identificar qué tipo de obstrucción es, si es obstrucción intermedia, es alta o baja. Y aparte, semiológicamente se ve un paciente con una distensión abdominal. Aparte de esto, también el paciente presenta vómitos, dificultad para eliminar deposiciones, en otros casos hay un estreñimiento persistente y sobre todo la distensión
abdominal. Es lo que predomina en estos cuadros de obstrucción intestinal. Para el diagnóstico de shock hipovolémico es importante el cuadro clínico. El paciente, como hemos mencionado, va a tener una piel fría, húmeda, con vasoconstricción y en algunos casos cianosis. A nivel renal va a haber una oliguria, una orina, una diuresis menor del promedio, que es 0,0 mililitros por kilo por hora. Si un paciente de 60 años, el promedio de orina podría ser de 30 ml kilos por hora. Este dato es importante para ver la diuresis y determinar si está en oliguria. Aparte, en estos pacientes va a haber un trastorno neurológico. En un primer momento va a haber una alteración, desorientación y puede llegar a la confusión. Y en algunos casos puede llegar al coma. El segundo punto en el diagnóstico de pacientes con shock hipovolémico son la presión. En estos pacientes la presión es menor de 90 milímetros de mercurio. En algunos casos, si se puede medir la presión arterial media, se ve menor de 65 miligramos de mercurio, asociado a una taquicardia compensatoria. Y la parte de bioquímica, en estos pacientes lo que vamos a encontrar es una acidosis láctica mayor de 1.5 milimoles por litro y disminución del hematocrito. Entonces, con estos parámetros podemos hacer el diagnóstico de shock hipovolémico, tanto clínico, hemodinámico y bioquímico. Algunos exámenes importantes. Cuando tomemos el examen de hemograma, en algún momento va a estar hemoconcentrado. Entonces, por eso es importante volver a repetir este hematocrito o esta hemoglobina cada 6 horas. Por la deshidratación o por la pérdida de volumen va a haber una hiponatremia, un aumento de úrico en sangre y una elevación de la creatinina. Algunos exámenes de imágenes, como les mencionaba, en este caso un examen de un bólulo de sigmoides. Se ve una imagen de grano de café en esta imagen radiológica y la distensión del paciente. Entonces la ecografía también nos ayuda a determinar, sobre todo para ver líquido libre en traumatismos abdominales. Las tomografías es otro examen importante que se utiliza en shock hipovolémicos. La clasificación. Para que se presente cambios hemodinámicos en los pacientes, tiene que haber una pérdida promedio más o menos de 30% del volumen intravascular. Al mismo tiempo, hay que saber la cantidad de pérdida y con qué rapidez. Hay una clasificación de la ATLS que siempre viene en los exámenes de examen de NAN y examen de residentado, en la cual nos preguntan a qué tipo de clasificación del ATLS corresponde este shock hipovolémico. Entonces, si perdemos más del 30%, estamos hablando de una clase moderada o clase 2. Una pérdida promedio más o menos de 750
a 1500 cc de sangre. Y también, conforme aumentan los grados, hay un deterioro de la parte mental, ¿sí? En un primer momento hay una ansiedad, posteriormente hay una confusión y puede llegar a una letargia y a un cuadro de coma en estos pacientes. Al mismo tiempo, la frecuencia cardíaca va a ir aumentando. En la clase 1 va a ser menor de 100 latidos cardíacos por minuto. En la clase 2, mayor de 100 latidos por minuto. En la clase 3, más de 120 latidos por minuto. Y en la clase 4, más de 140 latidos por minuto. En el manejo de choque hipovolémico, tenemos que tener un soporte respiratorio. Es importante la administración del oxígeno. Se utilizan mascarillas de Venturi o cánulas binasales. ¿Cuándo entubar a estos pacientes? Cuando la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, cuando ha aumentado la taquimia con aumento respiratorio, aumento de los músculos respiratorios, y hay una alteración de la escala de Gladstone, menor de 8. El soporte circulatorio, que es importante. En este caso, como vimos en el video, la colocación de un catéter venoso central para la fluidoterapia, en este caso cristaloides, cloruro de sodio, y al mismo tiempo, por esa zona, administración de vasoconstrictores. Lo ideal es que se vayan por una vía central. La reposición de la volemia es importante, con hemoderivados, con fluidoterapia, en este caso con lactato de Ringer. Los hemoderivados pueden ser paquetes globulares, plasmas frescos y plaquetas. Entonces, esto sería el manejo inicial de lo que es el shock hipovolémico. En caso de la cirugía, en la cual hay un sangrado notorio, en la cual el paciente viene en un estadio 3, 4, lo importante es, en primera medida, controlar a través de una hipotensión permisiva. ¿En qué consiste esto? En la cual se transfunde no sangre, sino cristaloides que tratan de regular en cierto sentido la presión por debajo de 90 milímetros de mercurio, de tal forma que no se permite una transportación sanguínea y al mismo tiempo se produce la reanimación hematológica. Esta reanimación hematológica, en la cual se utiliza los paquetes globulares y plasma fresco, un paquete globular y un plasma fresco. Y posteriormente, la tercera etapa es el control de daños. Este control de daños, en una primera cirugía, se trata de controlar la hemorragia. En la gran mayoría se empaqueta a los pacientes. Una vez empaquetados, se pasa a una unidad de cuidados intensivos con un manejo multidisciplinario, en la cual se controla su presión arterial, su frecuencia cardíaca, está monitorizado. Una vez que el paciente se ha estabilizado, pasa a una tercera etapa, en la cual se retira el empaquetamiento y se hace el tratamiento definitivo quirúrgico. Estas serían las 3 etapas del control de daño quirúrgico. ¿Alguna pregunta hasta lo que es shock hipovolémico, doctores, doctoras? ¿Doctores, Creo alguna que no. pregunta? Bueno, ya. Entonces pasamos a shock séptico. En shock séptico hay que tener unos conceptos claros. ¿Qué es síndrome de respuesta inflamatoria?
Este síndrome de respuesta inflamatoria se reconoce por dos o más criterios, lo que se menciona acá, que es la fiebre, una fiebre mayor de 38,5 o menor de 36 centígrados, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Otro criterio importante es la leucocitosis, mayor de 12.000 o menor de 4.000. Y si hay presencia de fórmulas inmaduras o abastonados, mayor del 10%. O sea, si tenemos más de dos criterios, hablamos de síndrome respiratorio inflamatorio. ¿Y cuándo se habla de sepsis? Cuando a ese síndrome respiratorio se encuentra un foco infeccioso. Entonces, si tenemos un foco infeccioso más un síndrome de respuesta inflamatoria, hablamos de un cuadro de sepsis. Entonces, en este gráfico, el que está al lado derecho, vamos a apreciar mejor. Entonces, tendremos un síndrome de respuesta inflamatoria, en la cual tenemos criterios para hacer diagnósticos. Esto puede ser por una neoplasia, por quemaduras, por múltiples transfusiones, por enfermedades inflamatorias, lupus, vasculitis, por alguna injuria a nivel de algún tejido, isquemias. Si es decir, se infecta por una bacteria, por un hongo, o por viral, o por un protozoario, ya se convierte en un cuadro séptico. Si hace cuadro séptico, hay alteraciones a nivel de la perfusión, hay hipotensión, ya se convierte en un shock séptico. Entonces tenemos conceptos de síndrome de respuesta inflamatoria, tendremos el concepto de sepsis y shock séptico. Entonces, shock séptico. El shock séptico se produce a nivel de una vasodilatación, sobre todo a nivel microcelular, a nivel de los capilares, ante una respuesta del huésped a los microorganismos o toxinas de estos microorganismos. Entonces, esa vasodilatación va a ser una de las causas del shock séptico. ¿Y qué va a producir? Va a producir una hipotensión inducida, que a pesar de la reanimación por fluidos no va a mejorar. Entonces hablamos de shock séptico. Al mismo tiempo, esa hipotensión va a requerir de vasopresores, llámese noradrenalina, epinefrina, para mantener una presión media mayor de 65 milímetros de mercurio. Y al mismo tiempo, en este shock séptico va a haber aumento de ácido láctico, mayor de 2 milimoles por litro, a pesar de la reanimación volumétrica que se da. Las causas más frecuentes de estos shocks sépticos son las peritonitis y los accesos intraabdominales. Estas peritonitis pueden ser por su extensión localizadas o generalizadas. Una apendicitis, una peritonitis por apendicitis complicada, por agentes casuales tenemos bacterias gram negativas, anaeróbicos, Escherichia coli, que sería la gram negativa, Bacteroides fragilis, que sería la anaeróbica, o también pueden ser por agentes asépticos, como son la bilis, la sangre, la orina también. Por su origen y por su clínica, tenemos primarias, que no son de origen abdominal, llámese cirrosis, neumonías, secundarias, que puede ser una diverticulitis, una perforación del colon, una perforación gástrica, puede ser por una apendicitis complicada, y terciaria puede ser por un paciente posoperado en la cual hay un acceso residual y que necesita otra cirugía. Por su evolución tenemos agudas y crónicas.
Las agudas son las apendicitis, la colecitis, la diverticulitis. En cambio, las crónicas pueden ser las de origen específicas, tipo TBC. Hay un síndrome de disfunción orgánica múltiple o disfunción multiorgánica. Se presenta en la cual hay alteraciones y presentan lesiones de varios órganos. En un primer órgano mencionado es a nivel del termorregulador, que es a nivel del hipotálamo, en la cual va a haber hipertermia o hipotermia. Mayormente hipertermia se dará en pacientes jóvenes que tienen buena respuesta, en cambio hipotermia se dará en pacientes adultos mayores. A nivel pulmonar va a haber taquimia, una hiperventilación, una hipoxemia, con aumento de la frecuencia respiratoria, con un PAFI menor de 250. A nivel cardíaco va a haber una hipotensión con taquicardia compensatoria. A nivel renal vamos a encontrar una oliguria con disminución del flujo urinario. En estos pacientes, el 5% de estos pacientes que tienen lesión renal van a necesitar hemodiálisis. A nivel intestinal se va a presentar un hilio, y si hay algún antecedente digestivo, puede haber hemorragias digestivas por estrés. A nivel hepático vamos a tener disfunción hepática con elevación de las enzimas transaminasas de la bilirrubina, TGO y TGP. A nivel vascular vamos a encontrar una disfunción hematológica con leucocitosis, leucopenia. Leucocitosis se va a dar mayormente en pacientes que tienen buena respuesta. Leucopenia se da mayormente en pacientes que tienen algún factor de riesgo, ancianos, pacientes inmunodeprimidos. Va a haber una división izquierda, va a haber trombocitopenia, una disminución de las plaquetas menos de 100.000 y un índice de NR más de 1.5. Y a nivel neurológico va a haber trastornos mentales como confusión, desorientación, letargia, agitación, en algunos casos puede llegar al coma. Es importante en estos casos evaluar la escala de Glasgow en estos pacientes. El diagnóstico es importante en estos pacientes, se basa sobre todo en factores de riesgo. La edad, si son portadores de sonda Foley, alguna prótesis, si el paciente ha sido hospitalizado, si el paciente es inmunodeprimido, si el paciente ha sido anteriormente estado hospitalizado o ha habido algún ingreso en los últimos 15 días, si el paciente ha recibido algún procedimiento quirúrgico, llámese paracentesis, toracocentesis, si ha sido operado por una apendicectomía, una laparotomía. Todos esos son factores de riesgo que son importantes en el diagnóstico de shock séptico. Lo otro es la sintomatología, el dolor abdominal, que es primordial, es uno de los síntomas primeros y el más frecuente que se da. Puede acompañarse de náuseas y vómitos. Hay trastornos de evacuación, estreñimiento, diarreas, anorexia y sed. Serían los síntomas frecuentes en pacientes con shock séptico de origen quirúrgico. Es importante examinar a estos pacientes, ver la posición antálgica, si hay ictericia, ver el pulso, la temperatura, la frecuencia cardíaca y sobre todo a nivel abdominal va a haber una disminución de los ruidos hidroaéreos, va a haber a la palpación una rigidez, dolor, lo que se llama signo de rebote o abdomen en tabla, y algunos exámenes que nos podrían ayudar, exámenes de hemograma, exámenes bioquímicos, glucosa, urea, creatinina,
perfil de coagulación para ver tiempo de protombina, tiempo de protoplastina, el perfil hepático para ver lo que es albúminas, bilirrubinas, TGO, TGG, fosfato alcalina, gamma-glutamín, los exámenes de orina, urocultivos y los exámenes de imágenes, en este caso los exámenes radiológicos, ecográficos y tomográficos. En cuanto al tratamiento, medidas generales, el manejo es manejo multidisciplinario. Siempre estos pacientes tienen que ser con la cabecera a 30 grados, la colocación de catéter venoso central para pasar los medicamentos, sobre todo los vasopresores, los sinotrópicos, ver la diuresis de 5 cc kilo por hora, la profilaxis de tromboembolismo venoso, puede ser con vendaje o enoxiaparinas de bajo peso. Para evitar las úlceras de estrés, se puede utilizar el omeprazol, la ranitidina, protectores gástricos, procinéticos para mejorar el peristaltismo, como la metoclopramida, el pimperán. Iniciar la nutrición de preferencia enteral, en lo posible, para evitar el aumento de las bacterias en el nivel del tubo digestivo. Soporte respiratorio, la administración de oxígeno con mascarilla. Terapia. Se recomienda la fluidoterapia cristaloides, más o menos de 30 ml por kilo endovenoso en las primeras 3 horas, sobre todo cristaloides. La terapia antimicrobiana, especialmente antes de iniciar la terapia antimicrobiana, es necesario hacer cultivos, tanto hemocultivos o mielocultivos. Urocultivos también es importante. Los antibióticos tienen que ser de amplio espectro, que cubran bacterias, hongos y virus. Tenemos las quinolonas, tenemos las cefaloporinas de tercera generación, tenemos los aminoglucósidos, que son especialmente para gram negativos. Tenemos el metronidazol, que se utiliza para anaeróbicos, la clindamicina, que también se utiliza para anaeróbicos, antibióticos como el meropenem, la vancomicina. Siempre hay que tener en cuenta, cuando utilicemos antibióticos, el sitio anatómico, la comorbilidad, la resistencia bacteriana que se pueda dar en el lugar donde estamos tratando. Y los medicamentos vasoactivos, ¿sí? como son la noradrenalina, la epinefrina, la dopamina y la dobutamina. El control de la infección es importante. Desfocalizar es lo importante, porque a pesar de dar estas medidas generales, el soporte respiratorio, el soporte de fluidoterapia y el soporte antimicrobiano, si no desfocalizamos, el paciente puede ir a menos. Entonces, el tratamiento de la desfocalización es importante, el tratamiento quirúrgico. En este caso, es eliminar el foco séptico o drenar el foco séptico a través de una laparoscopía o una laparotomía. Si es una apendicitis, si es una diverticulitis, si es una perforación gástrica, si es una perforación intestinal, si es una perforación de colon, dependiendo del tipo de patología, utilizaremos una laparoscopía o una laparotomía. Entonces, la importancia, esto se relaciona mucho con el seminario que han hecho hoy día, en cuanto a la laparotomía, como una técnica quirúrgica para desfocalizar en un shock séptico. La laparotomía sería una alternativa importante. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores, doctoras? No, doctor. Ya. Vamos a pasar a un caso clínico. ¿Ya? Ya. Para terminar, paciente mujer de 25 años de edad ingresa a la emergencia con 18 horas de evolución, con dolor abdominal y pélvico de moderada intensidad que se acompaña con náuseas.
presenta presión arterial 85/50, frecuencia cardíaca 104 por minuto, temperatura 36 grados, saturación 98, frecuencia respiratoria 25 por minuto. El paciente, una paciente al examen pálida, con tendencia al sueño, con taquimia. Al abdomen encontramos dolor a la palpación, apredominio de fosa ilíaca derecha, que impresiona rebote. Ruidos hidroaéreos disminuidos. Doctores, ¿qué les parece? ¿Con qué cuadro clínico patológico lo relacionan? El caso clínico. Con un choque hipovolémico. Sí, excelente, muy bien. Un choque hipovolémico, ¿eh? Tenemos hipotensión, tenemos taquicardia. Excelente, muy bien. Ya. Ahora la siguiente pregunta es, ya tenemos que es un shock hipovolémico, ¿eh? No es un shock séptico, porque no tenemos temperatura, no tenemos fiebre, tenemos palidez. Hay un dato importante, hay preguntas clásicas que vienen en el examen de residentado, que son las características de los shocks. Mayormente, en este caso, en shock hipovolémico, es un shock en la cual hay cuadro de palidez y el paciente tiene una piel fría, especialmente. Ahora, este tipo de shock hipovolémico, ¿qué causa sería? ¿O qué examen le pediría a este paciente? Mejor, ¿qué examen le pediría? Doctor, por tratarse de una mujer en edad fértil Ajá. y también por el cuadro que tiene, se le pediría más su unidad beta sangre porque quisiera descartar un embarazo ectópico roto. Sí, es una buena opción, ¿sí? Una buena alternativa, ¿sí? Aparte del hemograma, del examen de urea, creatinina, sí. Muy bien, excelente. Sí, justamente se le pidió una unidad beta y las unidades beta, el valor son de 3.000 unidades, ¿sí? Pero otro dato importante, ¿qué le parece la hemoglobina, doctoras? ¿Qué les parece la hemoglobina? Una anemia moderada, doctor. Una anemia moderada, ¿sí? Una anemia, ajá. Excelente. ¿Sí? Ya tenemos, el paciente tiene hipotensión, taquicardia y anemia. ¿Se acuerdan que el shock hipovolémico tenía algunas características, unas características clínicas y de laboratorio? ¿Qué les parecen los leucocitos, doctores? Estaría en el límite. En el límite, ¿sí? Normal. Excelente. El PCR, ¿qué les parece? Como siempre les digo, el PCR es un examen de laboratorio que nos ayuda a hablar cuando hay cuadros inflamatorios e infecciosos. Cuando tengan dudas, cuando quieren ver si es un cuadro inflamatorio o infeccioso, siempre pidan PCR. Pues en pacientes con la cual les parece es infeccioso o es inflamatorio, siempre pidan PCR. Los valores están dentro de lo normal, ¿eh? La creatinina, ¿qué le parece la creatinina? Elevada. Elevado, ¿eh? Recuerde que es un paciente con shock hipovolémico. Hay pérdida, ¿sí? Hay pérdida de volumen. La glucosa, ¿qué les parece? Doctores, doctoras, ¿cómo está la glucosa? En el rango normal. En el rango normal, sí, excelente, en el rango normal. Las plaquetas, Límite inferior. límite inferior, excelente. Y la subunidad beta que está elevado, ¿sí? Sumamente elevado. Promedio es 5 unidades internacionales. Acá tiene 3.000. Aparte se le pidió una ecografía y se encontró a nivel el útero vacío, pero en el anexo derecho se encontró una masa anexial de más o menos 39 por 28 milímetros. Y aparte se encontró líquido libre. ¿Qué les parece? ¿Qué diagnóstico? Ya tenemos el choque hipovolémico, pero ¿por qué causa? Puede ser una causa gástrica, una causa de cirugía o ginecológica. Este shock. ¿Se acuerdan que el shock puede ser
¿Ginecológico, doctor? Ginecológica, ajá, exacto. Pero hay un dato importante, que pues, ya tenemos un shock hipovolémico de tipo ginecológico, en la cual hay alteraciones del gasto cardíaco. Acá no tenemos a nivel periférico, es a nivel de grandes vasos, ¿sí? Hay un sangrado. Y dentro del ginecológico, ¿alguien se anima a dar un diagnóstico? ¿Descartar un posible ectópico? Exacto, sí, sí. Pues ya tenemos, claro, justamente los ectópicos se ubican a nivel de los, no se ubican a nivel del útero, ¿sí? Se ubican a nivel de la trompa. Excelente, muy bien. Muy bien, el diagnóstico sí, es un embarazo ectópico, ¿sí? Yo siempre me acuerdo que siempre, a veces las pacientes vienen, o sea, a veces al no hacer un buen triaje, por eso cuando venga una paciente mujer con estas características, lo primero que tengo que pensar es un shock hipovolémico por un embarazo ectópico, algo ginecológico. A veces nosotros trabajamos en cirugía y el de triaje, en vez de mandar a esta paciente a ginecología, nos manda a nosotros. Y en ese periodo se pierde el tiempo, ¿sí? Al menos si la paciente está chocada, puede entrar un shock hipovolémico y refractario, ¿sí? Y en el shock, recuerden que el tiempo es importante. Entonces, siempre que tengan este tipo de paciente, lo primero que nos debe venir a la cabeza es un shock hipovolémico de tipo ginecológico. Muy bien, muy bien. Ya, y el último paciente, el último caso, es un paciente adulto mayor que vino en la última guardia hace unos 4 días. Paciente de 50 años de edad que refiere que hace más o menos 4 días presenta un dolor intenso que se incrementa al movimiento. Es un dato importante, que se acompaña de fiebre e ictericia. No sé si se nota en la diapositiva el color de la piel, ¿eh? Un poco ictérico. Cuando ingresa en la emergencia, el paciente tiene tendencia al sueño y sed. Antecedentes importantes, que hace más o menos unos 5 días fue operado de apendicectomía. Y otro antecedente importante es de TBC hace 20 años. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún dato o algún examen que ustedes podrían solicitar a este paciente? Doctores, ya terminamos, no duerman. ¿Algún examen de imágenes, algún examen de laboratorio que podríamos pedir? Hemograma, PCR, de repente un ATAC, doctor. Excelente, muy bien, sí, sí. Mayormente cuando hay pacientes en la cual son pacientes posoperados, lo ideal es, si tenemos la posibilidad de pedir tomografía, es lo ideal, porque nos abre el campo, nos abre la esfera de los diagnósticos diferenciales. Entonces, no se olviden, esto que parece repetitivo, el hemograma debe hacerse, porque a veces estamos en un centro de salud, en una posta, o estamos en el SERUM, y no vamos a tener tomografía. Entonces tenemos que valernos de los exámenes de laboratorio, examen de orina, el PCR, que en cierto modo van a dirigir el diagnóstico. Muy bien, doctores. Ya. Entonces, me pasé. Ahí al examen, la presión está 8/50, la frecuencia cardíaca 120 por minuto, la temperatura se confirma, esa temperatura está con hipertermia, está con una taquimia 26 por minuto, hay una escala de Glasgow. La escala de Glasgow, ¿se acuerdan para qué es, doctores? Para medir el estado de conciencia. Excelente. Recuerden que estos pacientes con shock van a ver, ¿se acuerdan ese cuadrito en el cual estaba, que viene en la pregunta del INAN, los cuadros de shock hipovolémico? Mayormente en un estadio 3, 4 va a haber cuadros de sueño, nivelación.
Entonces, justamente la escala de Glasgow sirve para ver el estado de conciencia del paciente. El peso 70 kilos. ¿Qué le parece la saturación de oxígeno, doctores? ¿Qué les parece? ¿Necesita oxígeno o no necesita oxígeno? ¿Necesita una cánula? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, doctores? Con esa saturación de oxígeno. Sí necesito una cánula, doctor. Sí, necesita una cánula, mayormente. Se dice Está que en- menores... no, Sí, doctor, menor de 92 ya te tienen que poner. Excelente. está en Sí, hipoxia. excelente. Sí, excelente. Miren, esto ha sido un parámetro importante ahora con los pacientes de COVID. Mayormente la gran cantidad de pacientes con COVID tenían su pulsosímetro. Y una forma de evaluar a estos pacientes era con su saturación, Ellos mismos se medían la saturación, apuntaban en un librito y iban viendo cómo evolucionaban durante los días, Ya cuando desaturaban, ya iba bajando, ya eran paciente, estaba asustado, tenía que ir a la emergencia corriendo, Es importante. Sí, este paciente necesita saturación. ¿Qué les parece la diuresis, doctores? Doctoras, ¿qué les parece la diuresis? Recuerden que un Si es en paciente... 24 horas. No, no En ese es 24 horas. en 24 horas. Sí, en 24 Está en horas. bueno, si es menos hasta 500, Oliguria. eso ya está Liguria, de oliguria. Excelente, muy bien. Miren, esos parámetros que hemos revisando es necesario porque recuerden que cuando sean internos, cuando sean internos, estos datos se supone que ya están en la memoria, Los valores de diuresis por hora, Sí, está en oliguria este paciente. O sea, ya hay un daño posiblemente. Cuanto más tiempo esté en oliguria, hay más daño renal, Como le decía, más o menos se menciona, a pesar de que este paciente se hidrate, mejore su volemia, en algunos casos hay necrosis tubular aguda y el 5% de estos pacientes van a tener que dializarse. O sea, por el tiempo que ha pasado, recuerden que cuando hablamos de shock, hablamos de hipoperfusión, hablamos de falta de oxígeno, a falta de metabolismo. Esa célula está sufriendo. Entonces, las células sensibles, las células dianas, como son el cerebro, como son el corazón y son el riñón, son los que más sufren. Y al final, cuanto más tiempo tarda en hacer el diagnóstico, por eso que en shock el tiempo es importante. Entonces van a necesitar hemodiálisis. Por eso que este paciente, mayormente las fotos que siempre presento en la diapositiva son fotos siempre me gusta tomar fotos a los pacientes, Porque este es un paciente que justo está en cuidados intensivos, Entonces, los videos también, por eso que no son hablados, porque todos son editados, son del hospital. Aparte de esto hay ictericia, ya cuando nos habla de ictericia, indirectamente hablamos, ¿de qué hablamos? De una falla hepática, Hay bilirrubinas, las fosfatasas, los el TGO, el TGP. Mucosas secas, está relacionada con la oliguria. Ojos hundidos, también está relacionado con la oliguria, En abdomen, siempre que encontremos ruidos disminuidos o ruidos escasos o no hay ruidos, siempre pensemos en un ilion. En este caso, por un shock. Dolor a la palpación profunda con signo de rebote. Como siempre les digo, cada vez que vean signo de rebote, siempre piensen en abdomen quirúrgico. La diferencia entre un abdomen quirúrgico y un abdomen médico es el rebote. No se olviden, es un dato importante. O sea, un cólico por una gastroenteritis me va a dar dolor abdominal, pero no me va a dar rebote. En cambio, una apendicitis, una peritonitis, una perforación gástrica, siempre me va a dar rebote. Entonces, no se olviden, ¿cuál es la diferencia entre un abdomen médico y un abdomen quirúrgico? No se olviden, es el signo del rebote. En el abdomen quirúrgico siempre va a haber signo del rebote y en el abdomen médico no va a haber signo del rebote. Va a haber dolor, pero no va a haber rebote. No se olviden de este dato importante. Es una pregunta en el residentado.
¿Cuál es la diferencia entre un abdomen agudo y un abdomen quirúrgico? Y te ponen una serie de datos, ¿sí? Te ponen abdomen en tabla, más rebote, dolor, peritonismo, pero lo que manda acá es el signo de rebote o abdomen en tabla. ¿Alguien se anima a qué tipo de... los exámenes, antes de dar algún diagnóstico, doctores y doctoras, ya estamos terminando. Ha sido una tarde maratónica, hemos aprendido todos. ¿Algún diagnóstico, doctores, doctoras? ¿De qué shock hablamos? A ver, ¿alguien se anima? ¿De qué shock? Séptico, doctor. Séptico. Séptico, excelente, sí, séptico. Ya tenemos. Entonces, vamos a pedir los exámenes de laboratorio. Ya tenemos un shock séptico. Excelente, ¿bien? Y se confirma, ¿sí? Ya tenemos leucocitos. ¿Qué les parecen los leucocitos, doctores? Elevado. Elevados. Elevado, ¿sí? Aumentados, doctor. Una Leucocitosis. leucocitosis extrema, ¿sí? Y encima hay abastonados. Cuando hablamos de abastonados, hablamos de las células inmaduras, ¿sí? Que salen a defender. La hemoglobina en un varón también está un poco disminuido, ¿sí? Un poco de anemia. ¿Qué le parece la creatinina? Elevado. Elevada, doctor. La urea, ¿qué les parece la urea? También elevado. Elevada. Elevada también. La glucosa También. también. En un primer momento, un dato importante, pregunta, es, en un primer momento hay una hiperglicemia en los shocks sépticos y posteriormente se convierte en una hipoglicemia por el catabolismo. ¿Qué le parece la bilirrubina, doctores? ¿Qué les parece? Elevado. Elevado. ¿Y las plaquetas? ¿Qué les parece? Disminuido. Disminuido. Excelente. Miren, en este cuadro ya vemos una disfunción sanguínea, vemos una disfunción a nivel renal, creatinina y urea, una disfunción metabólica por la que la glucosa está elevada, una disfunción hepática por las bilirrubinas alteradas y una disfunción hepática también por las plaquetas. O sea, estos valores de laboratorio indirectamente nos hablan de una disfunción. Lo que hablábamos anteriormente, las disfunciones renales, disfunciones hemáticas, hepáticas, pulmonares, acá se ven con el laboratorio. A la ecografía vemos litiasis vesicular, pero esto no llama la atención, una colección. Pero como no da muchos datos, se le pide una tomografía. Cuando son problemas o patologías abdominales, de preferencia hay que pedirles tomografías con contraste, porque nos ayudan para definir si hay sangrado, si hay abscesos o si hay tumores. O sea, siempre que se pueda pedir, de preferencia tenemos que pedir tomografías con contraste. A diferencia de a nivel neurológico, se pide tomografía cerebral sin contraste. A nivel pulmonar, cuando vemos lesiones pulmonares, en este caso también se pide tomografía sin contraste. Pero cuando es abdomen, de preferencia se pide tomografías con contraste. Ya. Y para terminar, ya tenemos un shock séptico, ¿algún diagnóstico por ahí que se pueda acompañar? Recuerde que es un paciente posoperado, ¿eh? Una peritonitis postoperatoria. Posoperatoria, ¿sí? Ajá, sí. Sí, que sería una peritonitis terciaria, ¿sí? Ya no sería una peritonitis primaria ni secundaria. Entonces, cada vez que pregunten una peritonitis terciaria, son pacientes que han tenido accesos residuales o pacientes posoperados. Siempre que hablemos de peritonitis terciaria, entonces ha tenido una peritonitis terciaria, ¿sí? Sí, es un paciente que tuvo un acceso intraabdominal por una peritonitis terciaria, posiblemente no se realizó un buen drenaje de la apendicitis, o en algunos casos no se dejó el drenaje que mencionaba la doctora anteriormente, que la importancia de los drenajes. De repente
de repente no se dejó un drenaje acá y quedó alguna colección, algún fecalito, lo cual originó un acceso residual. Entonces, ¿alguna pregunta, doctores, hasta acá? Sobre todo felicitarles. Ha sido una tarde, a pesar que ha sido larga, las exposiciones fueron muy buenas. Les felicito. Deben estar cansados por casi 4 horas en esto, 3 horas. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Doctoras? ¿Alguna duda de choque hipovolémico? Lo que sí quisiera es no se olviden, las preguntas clásicas son en el primer cuadrito. No avanza mucho. Este cuadrito me parece el más importante. En el primero. A ver. Este cuadro, que no se olviden. La clasificación del ATLS. Una pregunta clásica. Pero el más importante me parece es el cuadro inicial. A ver. Este es el cuadro más importante, que se resume todo. No se olviden. En cirugía tenemos un shock distributivo, la causa los cuadros sépticos, en la cual va a haber una resistencia vascular disminuida. Va a haber de todos los shocks, este shock es el más frecuente. Es una pregunta clásica. ¿Cuál es el shock más frecuente en cirugía? Los shocks sépticos o shocks distributivos. La característica que es una piel caliente, o sea, porque hay fiebre. Hay fiebre, hay leucocitosis, hay problema inflamatorio. Y el otro shock frecuente en cirugías es el hipovolémico, en la cual a nivel de la precarga, especialmente en pacientes politraumatizados, con trauma hepático, trauma esplénico, trauma de víscera hueca, problemas ginecológicos como el caso que hemos presentado. Los más frecuentes son los embarazos ectópicos y las hemorragias digestivas altas y bajas, ¿sí? Las hemorragias por úlceras gástricas, úlceras duodenales. En este caso, lo que va a estar disminuido es el gasto cardíaco. No va a estar disminuido la resistencia vascular, porque no es a nivel periférico, es a nivel de los vasos. Se compromete. En una lesión hepática, una lesión del vaso, hay una lesión de una arteria, de una vena, y esto va a disminuir la precarga, va a disminuir el gasto cardíaco. En este caso, como va a haber una hipotensión, va a haber un sudor, va a haber una piel fría, un pulso piliforme. Y la pregunta clásica, en este tipo de choque hipovolémico se va a producir la triada de la muerte. ¿Y cuál es la triada de la muerte? La hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna pregunta para terminar? ¿Alguna duda de shock? Creo que no, doctor. Chicos, ¿alguna duda? No, ninguna. Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, como decía, felicitarles por la exposición, muy, muy didáctica, muy, muy entendible. Los videos también fueron muy interesantes. Y creo que nos veremos en una próxima, no sé si me toca otra exposición. Como le dije siempre, yo trabajo en el Hospital Hipólito Unanue, soy el cirujano Homero Ríos Rojas. Cualquier consulta, cualquier duda, si desean un poco que mejore esto del COVID para que vayan a hacer una rotación o vayan a las guardias. Dichoso, cualquier duda, cualquier cosa me pueden comunicar. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos. Chao, doctores. Cuiden bastante, ¿ya? Estudien bastante, ¿ya? Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Estudien, ¿ah? Recuerden que el conocimiento es poder. No se olviden. Gracias, doctor. Buenas noches. Estudien. Buenas noches. Estudien.